Michael Langston nunca pensó que encontraría a alguien en su oficina a medianoche, mucho menos a una niña de 6 años, limpiando el piso como si su vida dependiera de ello. Era muy tarde cuando Michael salió del elevador en el piso 31. Ya pasaban de las 10 de la noche y casi todas las luces del pasillo estaban apagadas. Solo se escuchaba el aire acondicionado y sus zapatos contra el mármol. Revisaba su teléfono, viendo emails que no quería contestar. Abrió la puerta de vidrio de su oficina, esperando encontrar todo vacío y silencioso. Pero se quedó helado. Había alguien ahí. Una figura pequeña cerca de la ventana, moviéndose de un lado a otro muy despacio. Le tomó un momento darse cuenta de lo que veía. Era una niña. No podía tener más de 6 años. Traía puesto un overol azul que le quedaba grande. En sus manos tenía guantes amarillos de hule, demasiado grandes para sus deditos. Estaba de rodillas con una esponja, tallando una mancha del piso brillante junto a las ventanas enormes que daban vista a la ciudad. A su lado había una cubeta de plástico con agua sucia. Michael se quedó parado en la puerta, sin poder hablar. Por un momento pensó que se lo estaba imaginando, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero ella era real. Tenía el cabello castaño recogido en una trenza suelta y ojos cafés que finalmente lo miraron cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Se acercó despacio y le preguntó con voz baja, «¿Qué haces aquí?». Ella parpadeó una vez y luego volvió a mirar hacia abajo. Su mano se quedó quieta en la esponja. «Estoy limpiando», dijo quedito. «¿Estás limpiando?», repitió él, ahora con más coraje. «¿Por qué estás limpiando? Eres solo una niña». La niña no se movió. Su vocecita era calmada, demasiado madura para su edad. «¿Por qué tengo que hacerlo? Estoy sola. Nadie más me va a ayudar». Michael se quedó sin palabras. 1000 pensamientos se le vinieron a la mente. Problemas legales, quién la trajo, cómo pasó la seguridad. Pero nada de eso importaba tanto como lo que tenía enfrente. Una niña de 6 años trabajando como conserje en su oficina, sola, en la noche. Se agachó frente a ella para quedar a su altura. «¿Quién te trajo aquí?», le preguntó. «Mi tía», respondió. «Ella trabaja en las noches. Yo la ayudo. Dice que si la ayudo, me puede dejar quedar». «¿Quedar dónde?». «En su departamento. Es chiquito. Dice que me tengo que ganar el derecho a estar ahí». Michael apretó la mandíbula. El coraje que sentía era diferente al de las juntas de trabajo. Esto era personal. Se paró de golpe, sacó su teléfono y le marcó a su asistente. «Necesito que me conectes con seguridad ahora mismo», dijo. Luego miró otra vez a la niña y suavizó su voz. «¿Cómo te llamas?». «Sadie», contestó. «¿Sadie qué?». «Sadie Monroe». Repitió su nombre en su mente mientras caminaba a su escritorio. Había leyes en contra de esto. Se suponía que la gente debía proteger a los niños. Se sentó y la vio ahí en el piso, agarrando su esponja como si fuera lo único que tenía para mantenerse a flote. Llegó seguridad unos minutos después. Se confundieron hasta que vieron a la niña, y luego se quedaron callados mientras Michael les daba órdenes. La mujer que estaba en la lista del personal de limpieza nocturno, la supuesta tía de Sadie, fue sacada del edificio antes de que pasara una hora. Michael no quería escuchar sus excusas. No le importaba qué tan desesperada estuviera o cuánto necesitara el trabajo. Solo le importaba que había dejado a una niñita limpiando pisos como sirvienta, escondida en la vida nocturna de la oficina. Cuando le preguntaron qué hacer con la niña, dudó. «No va a ir a ningún albergue esta noche», dijo firmemente. «Pero señor», empezó a decir el jefe de seguridad. Michael levantó la mano. «Se viene conmigo». Fue un impulso, algo arriesgado. Sabía bien las complicaciones legales, el papeleo, el riesgo para su reputación perfecta. Pero no le importó. No podía alejarse de ella, no después de lo que había visto esa noche. Michael Langston, un hombre conocido por mantener a todos a distancia, se llevó a casa a una niña que nunca había conocido. Simplemente porque ella lo había mirado con ojos demasiado cansados para sus 6 años y le había dicho que no tenía a nadie. Y algo muy adentro de él se rompió. Algo que pensaba que ya se había vuelto piedra hace mucho tiempo. El viaje a casa fue silencioso. Sadie iba sentada en el asiento de atrás del carro negro de Michael. Sus piernitas colgaban sin tocar el piso,
las manos dobladas en su regazo. No preguntó a dónde iban. No parecía tener miedo, solo cansancio. Sus ojos se iban hacia la ventana donde las gotas de lluvia hacían borrosas las luces de la ciudad. Michael se sentó junto a ella, viéndola de vez en cuando, tratando de entender qué estaba haciendo. Siempre había tomado decisiones rápidas en los negocios, guiado por instinto y cálculos. Pero esto no era una decisión calculada. Ni siquiera era una decisión. Se sentía más como algo que tenía que pasar. No estaba seguro de que había esperado cuando se la llevó al carro. Que llorara, que hiciera preguntas, tal vez que se durmiera y se olvidara de dónde estaba. Pero no hizo nada de eso. Se quedó quieta y tranquila, demasiado tranquila para alguien de su edad. El silencio entre ellos no era incómodo, solo pesado, como si ambos supieran que habían cruzado una línea invisible que ninguno de los dos entendía completamente. Cuando llegaron a su penthouse, el portero le dio una mirada curiosa pero no dijo nada. Michael guió a Sadie por el lobby de mármol y subieron en el elevador privado. El sonido suave del movimiento llenaba el espacio entre ellos. Una vez adentro, ella lo siguió por el pasillo sin dudar. Sus tenis chiquitos rechinaban ligeramente contra el piso de madera. Se paró frente al cuarto de huéspedes, el que no había usado en años, y abrió la puerta. El cuarto estaba limpio pero sencillo, paredes blancas, una cama simple, una cómoda pequeña y una lámpara para leer. «Este va a ser tu cuarto por ahora», le dijo, sin estar seguro de qué tono usar con una niña de 6 años. «Si necesitas algo, solo toca la puerta. Voy a estar en el cuarto de enfrente». Ella asintió una vez y entró. Sus ojos revisaron el espacio con una especie de eficiencia silenciosa. No pidió juguetes, ni un cuento ni un vaso de agua. Simplemente se sentó en la orilla de la cama, dobló las manos en su regazo y lo miró. «Gracias», dijo suavemente. Él parpadeó, sorprendido por su calma. «De nada». Ella no dijo nada más y él tampoco. Después de un momento, cerró la puerta despacito y se quedó parado en el pasillo, suspirando lentamente. No se fue a su cuarto. En lugar de eso, caminó a la cocina y se sirvió un vaso de whisky. La ciudad brillaba afuera de las ventanas enormes, indiferente al cambio que había pasado dentro de su casa. Se recargó en la barra, tomando despacio, tratando de reconciliar al hombre que se suponía que era con el que acababa de traer a una extraña, una niña, a su casa. La mañana siguiente llegó más temprano de lo esperado. Michael, que normalmente se levantaba a las 6, ya estaba vestido y revisando emails cuando escuchó pasos suaves en el pasillo. Sadie apareció en la entrada de la sala, vestida con el mismo overol azul de la noche anterior. Su cabello estaba despeinado pero su cara estaba limpia. Se veía pequeña contra la inmensidad del cuarto, pero se paró con una dignidad silenciosa que la hacía ver mayor de lo que era. «Buenos días», le dijo. «Buenos días», respondió ella. «¿Tienes hambre?» Dudó. Sí. La guió a la cocina, navegando torpemente por el territorio desconocido de cuidar a una niña. No cocinaba. Tenía chefs que venían 3 veces a la semana a prepararle comida por adelantado. Pero esa mañana él mismo hizo huevos revueltos, parado rígidamente en la estufa mientras ella se sentaba en la barra viéndolo. Comió despacio, con cuidado, sin desperdiciar ni un bocado. Él la vio más de lo que debería, fascinado por la forma en que se movía, la forma en que no hablaba a menos que le hablaran. La mayoría de los niños que había visto, hijos de empleados en eventos de la empresa, parientes que apenas recordaba, eran ruidosos, impredecibles, muchas veces demandantes. Sadie no era nada de eso. Después del desayuno, llamó a uno de sus abogados pidiendo investigación inmediata sobre las leyes y procedimientos de tutela de emergencia. No estaba seguro de qué pasaría después, pero sabía que no la iba a regresar con la mujer que la había obligado a tallar pisos en las noches. No después de lo que había visto. Durante todo el día trabajó desde casa, un cambio raro en su rutina. Sadie se quedó principalmente en el cuarto de huéspedes, leyendo una pila pequeña de libros para niños que Lidia, la mucama, había traído. Michael la fue a checar una vez, esperando encontrarla durmiendo o jugando. En lugar de eso, estaba sentada con las piernas cruzadas en el piso, leyendo en silencio, su expresión enfocada y tranquila. Se recargó en el marco de la puerta y la vio por un momento antes de que ella levantara la vista. «¿Está bien que lea aquí?» «Por supuesto»,
dijo. Puedes ir a donde quieras. Ella asintió pero no se levantó. Esa noche, mientras las luces de la ciudad empezaban a prenderse una por una afuera de las ventanas, Michael se encontró pensando en su propia infancia. El orfanato, las camas frías, el ruido sin fin de otros niños, ninguno de los cuales se quedaba. Él tenía la edad de Sadie cuando se dio cuenta de que nadie iba a venir por él. Ese recuerdo lo había endurecido. Lo había convertido en un hombre que no necesitaba a nadie. Pero viendo a Sadie ahora, tan callada, tan contenida, se preguntaba qué habría pasado si alguien hubiera intervenido por él. Si alguien lo hubiera visto y dicho, no me voy a alejar. No estaba listo para admitirlo en voz alta, pero algo dentro de él estaba cambiando. No rápido y no completamente cómodo, pero estaba ahí. Esa noche, antes de irse a dormir, ella caminó a la puerta de su oficina y tocó una vez. Él levantó la vista de su laptop. Me lavé los dientes, dijo, y me lavé las manos. ¿Quieres checar? Él sonrió, casi a pesar de sí mismo. No hace falta. Te creo. Ella se veía sorprendida. Luego asintió y se dio la vuelta hacia su cuarto. Buenas noches, Sadie. Buenas noches, Michael. Se quedó sentado en el silencio después de que se fue, viendo el documento abierto en su pantalla. Los números y proyecciones de repente se sentían sin sentido. Por primera vez en años, el trabajo no tenía toda su atención. Había una niña durmiendo al final del pasillo que no le pertenecía. Todavía no, pero que de alguna manera ya era suya. Y no estaba seguro de qué significaba eso, pero sabía que no lo podía ignorar. Michael Langston no estaba acostumbrado a la presencia de alguien más en su casa. Su penthouse siempre había sido una fortaleza de soledad, silencioso, controlado, estéril. Por años había encontrado comodidad en ese silencio, convenciéndose de que era paz. Pero ahora, con una niña al final del pasillo, el silencio se sentía diferente. No opresivo exactamente, pero expectante, como si las paredes estuvieran esperando a ver qué haría después. Los días siguientes pasaron en una bruma de ajuste. Sadie continuó sorprendiéndolo con sus rutinas silenciosas, su falta de quejas y su madurez extraña, casi perturbadora. Se despertaba temprano, tendía su cama perfectamente y siempre esperaba permiso antes de tocar cualquier cosa que no fuera suya. Era educada, cuidadosa e inquietantemente autosuficiente. Michael la veía, fascinado y preocupado. Era obvio que esta no era solo una niña bien portada. Esta era una niña que había aprendido a no ser una carga. No podía dejar de pensar en eso. Esa noche en la oficina, la imagen de ella de rodillas con guantes de hule y una esponja lo perseguía. Ningún niño debería saber lo que se siente trabajar para ganarse el derecho a dormir bajo un techo. Se quedaba con él en las juntas, durante llamadas telefónicas, incluso mientras revisaba contratos que una vez consumían toda su atención. La parte más aguda de su mente le decía que esta situación necesitaba una resolución, un camino legal, un plan claro. Pero la parte más silenciosa, la que había ignorado por años, le decía que no se apurara, que no la entregara al sistema que ya le había fallado una vez. Una noche, unos días después de que Sadie había llegado, la encontró sentada sola en la sala. La televisión estaba prendida pero sin sonido, pasando alguna película animada que no estaba viendo. Sus rodillas estaban dobladas hacia su pecho, brazos apretados alrededor de ellas. Se paró en la entrada por un momento antes de caminar y sentarse en el sillón frente a ella. ¿Pasa algo malo?, le preguntó. Ella negó con la cabeza. ¿Estás segura? Asintió, pero después de una pausa dijo quedito. ¿Crees que me van a hacer irme? La pregunta le pegó más fuerte de lo que esperaba. Ella no lo miró cuando preguntó. Su voz no era desesperada, era resignada, como si ya hubiera aceptado la posibilidad y solo necesitaba prepararse para ello. No me quiero ir, agregó después de un momento. Aquí está tranquilo. Nadie grita. Michael se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, viéndola con cuidado. Nadie te va a hacer irte ahora mismo, dijo. Y estoy haciendo todo lo que puedo para asegurarme de que nadie lo haga. Finalmente lo miró entonces, sus ojos grandes y buscando, como tratando de decidir si le podía creer. ¿Me lo prometes? Las palabras se quedaron entre ellos como un reto. Él no hacía promesas. No en los negocios, no en la vida. Las promesas eran frágiles,
emocionales. Pero algo sobre la forma en que preguntó, tan cuidadosa, tan pequeña, hizo imposible esquivarlo. Te prometo que no voy a dejar que te pase nada, dijo. Ella asintió pequeñito y volteó para otro lado, sus brazos todavía apretados alrededor de sus piernas, pero sus hombros se relajaron un poquito. Más tarde esa noche se encontró caminando a uno de los cuartos de almacenamiento en la parte de atrás de su penthouse, un espacio al que no había entrado en años. Estaba lleno de cajas de mudanzas viejas, cajones sin abrir, cosas de otra vida. Mientras escarbaba entre ellas, encontró una caja de cartón polvosa marcada Michael personal. Adentro había fotografías, libros, un suéter descolorido y hasta abajo, una carpeta de archivo con su nombre escrito en letras de bloque. Un expediente de su tiempo en el sistema. Se sentó en el piso con ella, la espalda contra la pared, y hojeó las páginas amarillentas. Notas de trabajadores sociales, reportes de comportamiento, registros de colocaciones fallidas. Leyó frases como desconectado, difícil de crear vínculos, emocionalmente distante. Vio cuántas veces su expediente había sido pasado de una oficina a otra, que tan poca gente se había quedado involucrada por más de unos cuantos meses. Cerró la carpeta y se quedó sentado ahí por mucho tiempo, viendo la nada, sintiendo el peso de un pasado que pensaba que había dejado atrás. No quería eso para Sadie. No quería que se convirtiera en otro nombre en una carpeta, otra niña olvidada en el sistema. No quería que aprendiera, como él lo había hecho, que estar solo era más seguro que ser decepcionado. La mañana siguiente llamó a su equipo legal. Les dijo que prepararan el papeleo para tutela de emergencia. Hicieron preguntas, por supuesto, sobre responsabilidad, sobre repercusiones en los medios, sobre su imagen. Pero él les contestó a todas con la misma certeza plana. Se queda aquí. Hagan lo que tengan que hacer. Esa tarde llevó a Sadie a una tienda para niños. Al principio dudó, agarrándose del marco de la puerta como si no perteneciera ahí. Tuvo que convencerla suavemente para que entrara, enseñándole hileras de ropa, libros, juguetes. No corrió ni pidió nada. Caminó con cuidado por cada pasillo, tocando las cosas solo con las puntas de los dedos. Él mismo escogió cosas, ropa en colores suaves, calcetines calientitos, pijamas con estrellas. Le dio una canasta de compras y le dijo que escogiera lo que quisiera. Se quedó parada ahí por mucho tiempo, sin moverse, antes de finalmente susurrar. ¿De verdad puedo? Sí, dijo. Lo que quieras. Escogió un solo libro, una colección de cuentos de hadas. Esa noche se sentó en el sofá junto a él mientras le leía de ese libro. Su cabeza descansaba ligeramente contra su hombro y por primera vez sintió algo moverse en su pecho. Algo cálido, desconocido y aterrador. No sabía qué tipo de futuro le podía dar, pero sabía que lucharía por ello. No porque se sintiera responsable y no porque estuviera tratando de compensar por su propia infancia. Porque por primera vez en su vida, alguien lo necesitaba y él se quería quedar. La lluvia había estado cayendo constantemente toda la mañana. Una neblina delgada pegándose a las ventanas como si el mismo cielo no estuviera listo para soltar lo que cargaba. Michael estaba parado en la barra de la cocina, una taza de café negro enfriándose en su mano, viendo el horizonte borroso a través del vidrio. La ciudad se veía distante, como un recuerdo descolorido, inalcanzable e irrelevante. Detrás de él, pasos suaves cruzaron el piso. No tenía que voltear para saber que era Sadie. Tenía una forma de entrar a los cuartos sin interrumpir, como si hubiera aprendido a existir en los espacios silenciosos que la gente dejaba atrás. Se subió a uno de los bancos altos y se sentó con las manos dobladas en su regazo, ojos revisando la barra. No había hablado esa mañana todavía, pero él podía decir que algo era diferente. Estaba mordiendo su labio de abajo y mirándolo de la forma en que un niño miraría una puerta cerrada que le da miedo abrir. ¿Quieres algo de comer?, le preguntó con voz suave. Ella negó con la cabeza. Ya me comí un plátano. Michael puso la taza y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Te sientes bien? Dudó. Luego se encogió de hombros. Tuve un sueño anoche. Él no la presionó. Esperó. Estaba de vuelta en la casa de mi tía. Continuó suavemente. Dijo que tenía que limpiar las escaleras antes de poder comer. No tenía mis guantes. Me dolían las manos. La mandíbula de Michael se apretó, pero mantuvo su expresión calmada.
Solo fue un sueño. ¿Estás segura ahora? Lo sé. Su voz se quebró un poquito. Pero no se sintió como un sueño. Se sintió como antes. Michael caminó alrededor de la barra y se arrodilló junto a su banco para quedar a su altura. No te puedo prometer que nunca vas a tener pesadillas otra vez, pero sí te puedo prometer que nadie te va a hacer eso nunca más. No mientras yo esté aquí. Sadie lo miró, sus ojos brillosos pero secos. En serio. En serio. Algo cambió entre ellos en ese momento. No dramáticamente, pero profundamente. Era como si el hilo de confianza, delgado y frágil, finalmente se hubiera amarrado de los dos lados. Ella le dio un pequeño asentimiento y él suavemente tomó su mano. Estaba calientita y tan pequeña en la suya, como si nunca la hubieran sostenido sin razón. Más tarde ese día pasaron tiempo en el cuarto de huéspedes acomodando la ropa nueva y los libros que habían comprado. Michael había limpiado espacio en el closet, instalado un librero pequeño y ordenado una alfombra suave con un patrón lavanda pálido que Sadie había admirado silenciosamente en un catálogo. Ella no gritó ni brincó ni reaccionó como lo haría la mayoría de los niños. Simplemente vio alrededor del cuarto y susurró, ¿de verdad es mío? Sí, dijo Michael. Todo esto es tuyo. No dijo gracias de inmediato. Se sentó en la alfombra y pasó los dedos por su textura. Luego, después de una pausa, lo miró y preguntó, ¿cómo era tu cuarto cuando eras chiquito? La pregunta lo agarró desprevenido. Se sentó en la orilla de la cama y vio el piso, recordando. Era pequeño. Un cuarto compartido en el orfanato. Teníamos literas y casilleros en lugar de cómodas. Mi colchón tenía resortes que se salían si me volteaba mal. No tenía nada que fuera mío. Ni siquiera zapatos realmente. Todo se pasaba de uno a otro. ¿Alguien te leía?, preguntó ella. No, dijo quedito. Nadie realmente tenía tiempo. Sadie se paró y caminó al librero, escogiendo el libro de cuentos de hadas que había elegido. Regresó a la cama y lo puso junto a él. Entonces tal vez yo te puedo leer a ti, le ofreció. Michael sonrió, sorprendido por qué tan profundo le llegaron esas pocas palabras. Me gustaría eso. Ella abrió el libro y empezó a leer con voz suave, su dedo siguiendo cada palabra. Se trababa a veces, insegura de las palabras más largas, pero no pidió ayuda. Quería hacerlo sola. Él se sentó junto a ella, escuchando, viendo la forma en que su ceño se fruncía de concentración, que tan en serio se tomaba el simple acto de contar una historia. Había leído cientos de contratos, miles de documentos, pero nunca había escuchado tan cuidadosamente nada como lo hizo a esa niña de 6 años leyendo de un libro con esquinas suaves y estrellas doradas en la portada. Cuando terminó el cuento, se recargó contra él sin decir palabra, su cabeza descansando en su costado. Él no se movió por mucho tiempo. No quería. Puso una mano suavemente en su espalda y cerró los ojos por unos momentos. Por primera vez desde que era niño, sintió que el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de respiración y calor y significado. Esa noche, Miguel decidió hablar con su abogado. Le pidió una cita con un psicólogo infantil recomendado por el bufete. Quería estar seguro de que estaba haciendo lo correcto, no solo desde el punto de vista legal, sino también emocional. No sabía cómo criar a una niña, pero estaba listo para aprender. Más importante aún, estaba listo para escuchar. Después de colgar, encontró a Sofía en la mesa del comedor dibujando con lápices de colores que Lidia le había dejado. Su dibujo mostraba un edificio alto con una niña pequeña en la ventana del último piso y un hombre parado en la banqueta mirando hacia arriba. Los había dibujado sonriendo a ambos. «¿Somos nosotros?», le preguntó. Sofía asintió. «Es la primera noche que me viste». Se sentó junto a ella y miró el dibujo. Las líneas no eran perfectas, los colores tampoco, pero era lo más honesto que había visto en años. «Gracias», le dijo. Ella se veía confundida. «¿Por qué?» «Por dejarme ser parte de tu historia». Ella sonrió, tímida y pequeña, pero real. En ese momento, Miguel Hernández, quien una vez creyó que su vida estaba completa en su soledad, supo sin duda que todo lo que había vivido antes de conocerla le había faltado algo que no sabía que necesitaba hasta ahora. El aire en el penthouse se había vuelto más cálido, no en temperatura, sino en espíritu. Las paredes que antes parecían frías ahora resonaban suavemente con rastros de vida.
Pasos que no solo pertenecían a Miguel, risas tan silenciosas que parecían un milagro, y el ocasional tarareo de una niña perdida en sus pensamientos. Sofía había comenzado a sentirse en casa. Aunque nunca lo dijo en voz alta, Miguel podía verlo en la forma en que se movía. Ya no dudaba antes de entrar a una habitación. Dejaba sus dibujos en la mesa de centro en lugar de esconderlos. Dormía sin revisar la puerta 3 veces. Él se daba cuenta de todo, incluso de los cambios más pequeños. Su presencia se había entretejido en sus días tan completamente que se encontró reorganizando juntas, cancelando llamadas nocturnas y leyendo artículos sobre crianza que antes habría ignorado sin pensarlo. Pero la paz, especialmente la que llega inesperadamente, nunca dura sin ser puesta a prueba. Comenzó con una llamada telefónica un miércoles por la tarde. Miguel estaba en su oficina en casa revisando las correcciones de diseño para un nuevo desarrollo inmobiliario cuando su asistente le pasó una llamada inesperada de una mujer del Departamento de Servicios Familiares. Su voz era severa e impersonal, llena del tipo de autoridad que le apretó el pecho. Le informó cortésmente pero con firmeza que se había presentado un reporte formal sobre una menor, Sofía Morales, que actualmente estaba bajo su cuidado sin una colocación oficial o tutela aprobada. Ya habían programado una visita de seguimiento para el día siguiente. Se quedó en silencio por un momento, su pluma inmóvil en su mano. Luego le agradeció, terminó la llamada y se quedó mirando por la ventana. El horizonte de la ciudad se extendía ante él, indiferente y eterno. Sabía que este momento llegaría. Nada en su vida había pasado sin ser desafiado por mucho tiempo. Llamó a su equipo legal inmediatamente, exigiendo que todo se acelerara. Documentos, mociones judiciales, entrevistas, evaluaciones. Quería cada firma, cada papel necesario presentado en una hora. Esa noche no le dijo a Sofía lo que había pasado. No quería preocuparla, no hasta tener respuestas, no hasta poder prometerle algo sólido. Pero ella debió haber sentido el cambio en su energía porque siguió mirándolo durante la cena, su tenedor flotando sobre su plato. «Estás callado», dijo finalmente. Miguel forzó una sonrisa. «Solo tengo muchas cosas en la mente». Ella asintió como si entendiera, y de alguna manera probablemente lo hacía más que la mayoría de los adultos. Pero después de lavarse los dientes y ponerse la pijama, vino a la puerta de su oficina y se quedó parada en el marco. «¿Todavía vas a estar aquí mañana?». La pregunta casi lo rompió. Levantó la vista de su pantalla y se encontró con sus ojos. «Sí», dijo. «Voy a estar aquí». Ella asintió y se volteó para irse, pero antes de alejarse añadió, «Yo también voy a estar aquí». La mañana siguiente llegó con cielos grises y viento frío. El toque de la trabajadora social llegó precisamente a las 9. Miguel abrió la puerta a una mujer de unos 40 años con cabello ordenado y una carpeta apretada bajo el brazo. Se presentó como la señora García y no sonrió. Pidió ver a la niña inmediatamente. Miguel llamó a Sofía, quien vino silenciosamente sosteniendo su zorro de peluche en una mano. Saludó a la señora García cortésmente y se sentó donde le indicaron. La entrevista fue breve pero penetrante. La mujer le preguntó a Sofía dónde había estado viviendo antes, si alguna vez había sido lastimada, si se sentía segura ahora. Sofía respondió todo con honestidad silenciosa. Su voz solo tembló una vez cuando le preguntaron qué haría si tuviera que irse otra vez. «No sé», dijo con los ojos bajos. «Trataría de ser pequeña otra vez para que nadie se enoje». Miguel se quedó muy quieto ante eso. La oración le pegó como agua helada por la espalda. La señora García tomó notas de ambos y se fue tan eficientemente como había llegado. Miguel vio cerrarse las puertas del elevador y luego regresó adentro con los puños apretados y la mandíbula tensa. Llamó a su abogado en minutos. No quería actualizaciones, quería resultados, quería firmas, quería su nombre en los papeles de ella. Más tarde ese día, Miguel sentó a Sofía en la sala y le explicó tan suavemente como pudo lo que estaba pasando. Ella escuchó sin moverse, su zorro apretado fuertemente en sus brazos. «¿Me van a llevar?», preguntó. «No voy a dejar que lo hagan», dijo. «Incluso si lo intentan». «Sí», respondió. «Incluso entonces». Esa noche, después de que se había ido a la cama, se sirvió una copa y se paró junto a la ventana viendo las nubes de tormenta juntarse sobre la ciudad. Por primera vez en años,
El miedo se deslizó en su pecho. No miedo de pérdida o fracaso, sino miedo de llegar demasiado tarde. El sistema no se preocupaba por el amor. Se preocupaba por formas, credenciales, casillas marcadas y pautas cumplidas. Siempre había trabajado dentro de sistemas, los había dominado incluso. Pero esto era diferente. Esto era personal. La mañana siguiente trajo noticias de su abogado. La audiencia de tutela de emergencia estaba programada para la siguiente semana. Era rápido, pero no lo suficientemente rápido para calmar su ansiedad. Hasta entonces, el destino de Sofía colgaba en un espacio demasiado incierto para que cualquiera de los dos pudiera descansar completamente. No le dijo la fecha. No quería que contara las horas con temor. En cambio, trató de mantener todo igual, leyéndole por las noches, ayudándola con pequeños proyectos de arte, escuchando cuando le contaba historias sobre la escuela o sueños. Pero estaba ahí debajo de la superficie, siempre, el reloj que ninguno de los dos podía ignorar. Una noche, mientras coloreaba en la mesa de la cocina, preguntó sin levantar la vista: «Si no me dejan quedarme, ¿todavía pensarás en mí?». Miguel la miró por un largo tiempo. Luego caminó y se arrodilló junto a su silla. «Sofía», dijo en voz baja, «no hay una versión de mi vida donde te olvide». Ella asintió, pero su labio tembló. Él la acercó, la abrazó fuerte, y no dijo nada más. No podía prometer que el sistema vería lo que él veía, pero podía prometerle esto: lucharía, no con palabras, no con riqueza, sino con todo lo que tenía. Porque ella ya no era una invitada. Ya no era un acto temporal de caridad. Era suya. Y ningún papel podía cambiar eso. Los días previos a la audiencia se movieron lentamente, llenos de una quietud ansiosa que se envolvía alrededor de cada rincón del penthouse de Miguel. Ya no había más fingimiento, no más distracciones suaves o evitación silenciosa. Sofía sabía la verdad ahora. Miguel había tratado de protegerla del peso de todo, pero ella era demasiado observadora, demasiado experimentada en la incertidumbre para ser engañada. Nunca preguntó directamente sobre la audiencia, pero él podía verlo en la forma en que lo miraba, en cómo lo seguía con sus ojos mientras él caminaba durante las llamadas telefónicas, en cómo se volvió más callada durante las comidas. Se estaba preparando para algo, aunque no sabía cómo sería la sala del tribunal o qué exactamente estaba en juego. Solo sabía que podía cambiar todo. Miguel, por su parte, nunca se había sentido más impotente. Había pasado toda su vida construyendo control sobre su empresa, su imagen, su mundo. Pero esto era diferente. Esto no era un trato de negocios o una negociación. No era algo que pudiera superar con un contrato o abrumar con encanto. A la corte no le importaría que fuera millonario o que hubiera convertido su empresa en una de las firmas más respetadas del país. Les importaría el protocolo, el precedente, las verificaciones de antecedentes y la estabilidad, y si un hombre soltero sin experiencia en crianza podría ser confiado con una niña como Sofía. Y ninguno de sus logros podía responder esa pregunta de la manera que él quería. Pasó horas revisando documentos con su abogado, practicando respuestas a posibles preguntas, preparándose para cada ángulo de la audiencia. Lo odiaba, no porque no le gustara la preparación, sino porque se sentía como si estuviera tratando de probar algo que ya debería haber sido obvio. Él la amaba. Eso debería haber sido suficiente. Pero a los ojos del sistema, el amor nunca era suficiente. Tenía que ser pesado, medido, verificado. Tenía que ser probado con declaraciones juradas. Y las declaraciones juradas nunca podrían capturar la forma en que Sofía había cambiado su vida. Una noche, solo 3 días antes de la fecha de la corte, Miguel llegó a casa más temprano de lo usual. Encontró a Sofía sentada en el alféizar de la ventana en la sala, con las rodillas pegadas al pecho, mirando hacia el horizonte. No se volteó cuando él entró. Caminó y se paró junto a ella, mirando hacia el mismo horizonte. El sol se estaba poniendo, rayando el cielo en dorado y lavanda pálida, el tipo de luz que hacía que incluso los edificios más fríos se vieran suaves. «Es bonito», dijo ella. Él asintió. «Lo es». Ella se volteó para mirarlo. «¿Crees que me dejen quedarme?». Miguel no le mintió. Nunca lo había hecho y no iba a empezar. «No sé», dijo, «pero voy a estar ahí cada segundo. Y les voy a decir todo lo que importa». Ella miró de vuelta por la ventana,
callada por un largo tiempo. ¿Y si dicen que no? Él se volteó entonces, arrodillándose para poder encontrarse con sus ojos. Entonces encontramos otra manera, dijo. Seguimos luchando. Pero necesito que sepas algo. Sin importar lo que pase. Ella parpadeó, sus ojos buscando los de él. Ya cambiaste todo para mí. Y nada de lo que digan puede quitar eso. Ella asintió lentamente, pero su labio tembló y una lágrima se deslizó por su mejilla. Miguel se acercó y suavemente la limpió con su pulgar, luego la abrazó. Ella se aferró fuertemente, sus pequeñas manos agarrándose a la parte de atrás de su camisa como si tuviera miedo de que pudiera desvanecerse si lo soltaba. La noche antes de la audiencia, Miguel no pudo dormir. Se sentó en su oficina, la ciudad un borrón brillante más allá de las ventanas, y miró una carpeta en su escritorio. Adentro había fotografías, cartas de recomendación, evaluaciones psicológicas y una declaración personal que había reescrito más de una docena de veces. Nada se sentía como suficiente. Todo era demasiado estéril, demasiado separado. Nada decía lo que realmente quería decir, que Sofía no era solo una niña que había rescatado. Era la que había llegado a las ruinas silenciosas de su vida y lo había hecho sentir humano otra vez. Finalmente, justo después de medianoche, abrió una página en blanco y comenzó a escribir. No para el juez o el abogado, sino para ella. Escribió sobre la noche que la encontró en su oficina, lo pequeña y firme que se veía limpiando el piso, como su voz había roto algo dentro de él que no sabía que todavía se podía romper. Escribió sobre sus preguntas, su valentía silenciosa, la forma en que nunca pidió más de lo que necesitaba pero dio más de lo que cualquiera esperaba. Escribió sobre cómo había cambiado, no instantáneamente, no fácilmente, pero permanentemente. Y al final escribió una oración simple. Yo no la salvé. Ella me salvó a mí. La mañana siguiente llegó fría y gris. El viaje al juzgado fue silencioso. Sofía se sentó junto a él en el asiento trasero, vestida con un vestido verde oscuro y un pequeño abrigo de lana que Lidia había elegido para ella. Le tomó la mano todo el camino, su agarre pequeño pero firme. Miguel llevaba un traje negro a medida, su corbata perfectamente anudada, cada detalle preciso. Se veía como un hombre listo para una conferencia de prensa, pero su corazón latía como si fuera su primer día en la corte. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba. Sin cámaras, sin audiencia, solo el juez, la trabajadora social, un guardiana del ITEM, el abogado de Miguel y Sofía. Ella se sentó junto a él en la mesa. Sus pies no llegaban al piso, sus manos dobladas cuidadosamente en su regazo. El juez hizo las preguntas para las que se habían preparado: antecedentes, ingresos, estabilidad, planes para la escuela y el cuidado infantil. Miguel las respondió todas con precisión calmada. Luego el juez se volteó hacia Sofía y le hizo la pregunta más importante del día. Sofía, ¿puedes decirme con tus propias palabras dónde te gustaría vivir? Hubo una pausa tan larga que hizo que la sala contuviera la respiración. Sofía miró hacia abajo a sus manos, luego hacia el juez, y finalmente hacia Miguel. Quiero quedarme con él, dijo, porque cuando estaba sola no me sentía real. Pero cuando él me habla, siento que existo, que importo, y nunca quiero volver a no importar. El pecho de Miguel se apretó, sus ojos ardieron, pero no apartó la mirada. Le apretó la mano más fuerte, y esta vez ella le apretó de vuelta. El juez miró hacia abajo, hizo una nota, y no dijo nada más por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz fue suave. Esta corte otorga tutela temporal al señor Miguel Hernández, pendiente de evaluación y revisión adicional. La niña permanecerá bajo su cuidado. Miguel exhaló. No era todo, no todavía, pero era suficiente por ahora. Sofía lo miró, y en ese momento ninguno de los dos necesitó palabras. Habían cruzado algo vasto juntos, algo que la mayoría de la gente nunca ve, y lo habían hecho lado a lado. Las semanas siguientes a la decisión de la corte pasaron con una calma que se sentía casi frágil, como si cualquier movimiento repentino pudiera sacudirla. Miguel se encontró más protector que nunca, no porque la ley lo requiriera, sino porque la experiencia había quitado la capa final de distancia que había permitido que permaneciera entre él y Sofía. Ya no era una invitada en su casa. Ya no era una niña que había rescatado temporalmente de un lugar oscuro.
Era familia ahora, dijera el papeleo o no. Y ella también comenzó a sentirlo, no de una manera ruidosa o dramática, sino en la comodidad silenciosa con la que comenzó a vivir. Se reía más. Dibujaba fotos de los dos y las pegaba en el refrigerador sin preguntar. Gritaba su nombre cuando tenía una pesadilla, y ni una sola vez revisó la puerta 3 veces antes de acostarse. Su confianza, que una vez había sido guardada tan fuertemente detrás de esos grandes ojos cafés, ahora era algo que le daba libremente, pedazo por pedazo, sin siquiera saber que lo estaba haciendo. Miguel había esperado sentirse abrumado por la responsabilidad. Había esperado sentir como si estuviera perdiendo control de su vida. Pero lo que más lo sorprendió fue cuánto le gustaba la versión de sí mismo que existía cuando estaba con ella. Ya no le importaba si se perdía una cena con inversionistas o reprogramaba una junta directiva. Se despertaba más temprano para hacer el desayuno con ella. Comenzó a salir del trabajo más temprano para estar en casa a tiempo para ayudarla con su lectura. No extrañaba al hombre que solía ser porque por primera vez en su vida adulta no se sentía vacío en el centro. Cada día con ella llenaba algo que no sabía que estaba vacío. Pero la vida tenía una manera de recordarle que la paz siempre era temporal. Un lunes por la mañana, Miguel estaba sentado en su oficina en las oficinas centrales de la empresa revisando planes finales para un desarrollo de lujo que ya había sido retrasado 2 veces. Su asistente tocó y entró sin esperar una respuesta, algo que nunca hacía a menos que fuera urgente. Su cara estaba pálida, su expresión indescifrable. «Hay alguien aquí para verte», dijo. «Una mujer. Dice que es la madre biológica de Sofía». Miguel se levantó lentamente. Las palabras no tenían mucho sentido. Le habían dicho que los padres de Sofía estaban fuera del panorama. No había visto registros de un padre vivo con algún reclamo. La tía la había abandonado y la corte había despejado el camino para la tutela. Siguió a su asistente por el pasillo sin hablar, corazón acelerado, pensamientos corriendo. En la sala de conferencias se sentaba una mujer de principios de los 30 con cabello largo y oscuro y ojos cansados. Sus manos estaban apretadas fuertemente frente a ella, y levantó la vista cuando él entró, su expresión tanto nerviosa como determinada. «Mi nombre es Elena Morales», dijo en voz baja. «Sofía es mi hija». Miguel no respondió inmediatamente. Tomó el asiento frente a ella, estudiando su cara, buscando algún rastro de familiaridad. Y lo vio alrededor de los ojos, la forma de la boca. Las características de Sofía se reflejaban vagamente en esta extraña. «Me dijeron que estabas muerta», dijo, no acusando, solo confundido. «Podría haberlo estado», respondió. «Era adicta. Perdí todo. Cuando me la quitaron, no estaba en condiciones de luchar. Ni siquiera lo intenté. Pero he estado limpia por más de 1 año. Terminé un programa de recuperación. Tengo trabajo. Tengo un lugar donde vivir. Y quiero verla». El estómago de Miguel se revolvió. Parte de él quería enfurecerse, echarla, proteger a Sofía de cualquier interrupción adicional. Pero la otra parte, la parte que una vez había sido un niño esperando que alguien regresara por él, entendió lo que tomaba sentarse frente a un extraño y pedir perdón. «Ella no sabe que estás viva», dijo. «Lo sé. Por eso no estoy pidiendo llevármela. Solo quiero verla. Hablar con ella. Tal vez explicar». Miguel no respondió de inmediato. Necesitaba tiempo, pero también sabía que no había una versión de esto que terminara ocultando la verdad. Esa noche se sentó con Sofía en la sala y le explicó suavemente, cuidadosamente, lo que había pasado. Le dijo que su madre no había dejado de amarla, solo que había estado enferma y perdida por mucho tiempo. Le dijo que su madre estaba viva y que quería verla. Sofía no lloró. No preguntó por qué había tomado tanto tiempo. Solo preguntó, ¿quiere que viva con ella ahora? «No», dijo Miguel rápidamente. «Solo quiere hablar. Solo si tú quieres». Sofía estuvo callada por mucho tiempo. Luego susurró, «¿Puedes venir conmigo?» Miguel asintió. «Por supuesto». La reunión se llevó a cabo en un cuarto privado en un sitio neutral con un consejero presente. Elena entró nerviosamente, sosteniendo su bolsa como un escudo. Sofía se sentó junto a Miguel, más pequeña de lo usual, su cara calmada pero indescifrable. Elena se arrodilló para estar a su nivel y no trató de tocarla.
No presionó. Solo dijo, «Estás mucho más alta de lo que recuerdo». Sofía no respondió, pero tampoco se volteó. Elena habló por un rato sobre sus errores, sus arrepentimientos, las decisiones que había tomado. Dijo que no esperaba perdón, solo una oportunidad de decir lo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Sofía escuchó sin interrumpir. Cuando Elena terminó, hubo silencio. Luego Sofía dijo suavemente, «No recuerdo tu voz». La cara de Elena se desplomó, pero no lloró. Asintió y respondió, «Está bien. Tal vez un día lo harás». En el camino a casa, Sofía se recargó contra Miguel en el asiento trasero. No dijo mucho, pero justo antes de que entraran al garaje, lo miró y preguntó, «¿Todavía vas a ser mi papá aunque a veces hable con ella?». El corazón de Miguel se rompió y se sanó al mismo tiempo. «Siempre», dijo, «eso nunca va a cambiar». Sofía asintió y recargó su cabeza contra su brazo otra vez, como si eso lo resolviera. Y lo hizo. Había enfrentado algo que la mayoría de los niños nunca tienen que enfrentar, y lo había hecho con una fuerza silenciosa que lo humilló. Había elegido no entre dos padres, sino por sí misma, por la honestidad, por la apertura, por un amor que no tenía que ser dividido para ser real. Y al hacerlo, le había mostrado a Miguel algo que aún no se había atrevido a creer. Ya no solo estaba sobreviviendo, se estaba volviendo completa. La primavera llegó lentamente, como si la ciudad misma hubiera necesitado tiempo para descongelarse. Los árboles en el parque cerca del edificio de Miguel comenzaron a florecer en blancos suaves y rosas pálidos, y el aire perdió su borde filoso, calentándose lo suficiente para traer gente afuera otra vez. Los niños jugaban en las banquetas, las parejas se tomaban de la mano bajo las ramas que florecían, y todo comenzó a sentirse como si estuviera empezando de nuevo. De muchas maneras, Miguel sintió que él también lo estaba, pero esta vez no estaba solo. La vida con Sofía se había vuelto algo estable, algo no dicho y sagrado. Todavía había momentos de incertidumbre, preguntas que se deslizaban durante las noches largas, preocupaciones que no podía silenciar completamente. Pero había paz en la forma en que ella lo llamaba por las mañanas, en los dibujos que pegaba en la pared de su oficina, en la forma suave en que se quedaba dormida en el asiento trasero durante los viajes largos a casa en carro. Se había vuelto parte de su mundo, no con interrupción, sino con certeza silenciosa. Y él había aprendido a reorganizarse alrededor de ella sin resistencia. La audiencia final de la Corte para la Tutela Legal Completa llegó a finales de abril. A diferencia de la primera, esta se sintió menos como un juicio y más como una confirmación de lo que ya había sido decidido por el tiempo y el amor. El papeleo había sido revisado, las visitas al hogar completadas, la evaluación psicológica enviada. Pero nada de eso le importó tanto a Miguel como lo que estaba pasando en su propia sala cada día. Cuando se pararon ante el juez, Sofía le tomó la mano fuertemente, llevando un vestido azul claro que había elegido ella misma y una pulsera de plata que Miguel le había dado el día anterior. Tenía sus iniciales grabadas por dentro. Había llorado cuando la abrió, no de tristeza o alegría, sino del silencioso abrumamiento de ser vista, recordada, elegida. El juez, una mujer de principios de los 60 con ojos amables y una voz como piedra cálida, miró la última página del reporte y sonrió suavemente antes de entregar su decisión. A Miguel Hernández se le otorgó tutela legal permanente de Sofía Morales, con todos los derechos y responsabilidades que venían con ser su padre. Las palabras no hicieron eco, no sonaron con dramatismo. Simplemente aterrizaron tan silenciosamente como un amanecer, cambiando la forma del mundo sin necesidad de aplausos. Después caminaron juntos hacia la luz, y Miguel levantó a Sofía en sus brazos. Ella enterró su cara en su cuello y susurró, «Está bien que todavía sienta que no es real». Él la abrazó más fuerte. «Se siente real para mí cada segundo». Ella asintió, y eso fue suficiente. En las semanas que siguieron, Miguel comenzó a poner planes en movimiento para algo en lo que había pensado desde el día que la vio lavando los pisos de su oficina. Compró un edificio silencioso en una colonia popular, una antigua escuela abandonada, y comenzó el proceso de convertirla en un centro comunitario para niños en crisis. Sería un lugar para niños como Sofía, niños que habían sido pasados por alto, pasados entre hogares, a quienes les habían dicho de demasiadas maneras que eran demasiado o no suficiente. El centro ofrecería refugio, comida,
terapia de arte, educación, y más importante, gente que escuchara. Lo nombró Casa Morales, no solo en honor a Sofía, sino en reconocimiento de todo lo que su nombre ahora significaba para él. Sofía visitaba el sitio con él regularmente. Caminaba por los pasillos a medio terminar con maravilla en sus ojos, viendo cómo las paredes eran pintadas, los libreros instalados y los materiales de arte desempacados. Eligió los colores para el cuarto de lectura y escogió los primeros libros para llenar los estantes. Hacía preguntas pensativas durante las juntas y se presentaba a los trabajadores con una voz pequeña pero confiada. Un día, parada en el cuarto principal donde estaría el escritorio de bienvenida, se volteó hacia Miguel y dijo: «Antes construías edificios. Ahora estás construyendo algo diferente». Él sonrió. «Estoy construyendo un lugar donde alguien como tú nunca tiene que sentirse invisible otra vez». Ella se acercó y le tomó la mano. «Es lo mejor que has construido». Cuando Casa Morales oficialmente abrió, no hubo prensa, no hubo medios, no hubo ceremonia más allá de una pequeña reunión de niños, voluntarios y algunos de los colegas más cercanos de Miguel. Sofía dio el primer recorrido ella misma, guiando a un grupo de niños por los pasillos con orgullo silencioso. Les mostró dónde podían pintar, dónde podían leer, dónde podían sentarse si solo necesitaban estar solos. Explicó la importancia de la despensa de bondad, un cuarto pequeño lleno de necesidades básicas gratis para cualquiera que las necesitara. Y al final del recorrido, dijo algo que Miguel nunca olvidaría. «Yo sé lo que se siente ser nadie», le dijo al grupo. «Pero este lugar es para gente que necesita que le recuerden que son alguien». Más tarde esa noche, cuando el último invitado se había ido y las luces en el edificio se habían atenuado, Miguel y S.